Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy vamos a trabajar aplicación de la congruencia. Y nuestro propósito para hoy es conocer, analizar y resolver problemas utilizando las propiedades de las congruencias. Bien, mis estudiantes, empecemos. Cuando hablamos de congruencia, vamos a hablar hoy día específicamente de congruencia de triángulos. Y recordemos que en la congruencia de triángulos habían tres postulados que debemos tener siempre presentes. El postulado lado, ángulo, lado, el postulado ángulo, lado, ángulo y el postulado lado, lado, lado. Esos son los tres postulados que debemos conocer y que vimos en la clase anterior. De estos postulados se desprenden algunas propiedades, algunos teoremas. Vamos a ver primero el teorema de la bisectriz de un ángulo, que dice así: todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista a los lados del ángulo. Vamos con el siguiente gráfico. Acá tenemos un ángulo. En este ángulo se ha trazado la bisectriz. Y cualquier punto que pertenece a la bisectriz, por ejemplo P, equidista a los lados, es decir, tiene la misma distancia. Por lo tanto, entonces, mis estudiantes, yo diré lo siguiente. A ver, si yo sé que el ángulo AOZ es igual al ángulo ZOB, y eso es igual a θ, ahí está. Entonces P pertenece a OZ, acá está, P pertenece a OZ. Entonces notamos lo siguiente, que el triángulo PQO, acá está P, acá está QO, PQO, es congruente al triángulo PRO. ¿Qué caso? El caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Si este es θ, este es lado, 90 menos θ. Si este es θ, este es el lado, 90 menos θ. Entonces, ¿qué concluiré yo? Que estos triángulos son congruentes. Por lo tanto, QP es igual a PR. Y de la misma forma, OQ es igual a OR. Bueno, ese es el teorema de la bisectriz de un ángulo. El siguiente teorema dice lo siguiente: teorema de la mediatriz de un segmento de recta. Dice, todo punto que pertenece a la mediatriz de un segmento de recta equidista a los extremos del segmento. A ver, mis estudiantes, acá tenemos nuestra mediatriz. Este es nuestro segmento. Y bueno, si es una mediatriz, entonces quiere decir que AM es igual a MQ, ¿no? Acá está, ¿no? Según esta figura, L es mediatriz de AB. Y CAQ, o sea, el punto Q pertenece a la mediatriz, ¿no? Entonces se va a cumplir lo siguiente, que el triángulo QMA, el triángulo rectángulo QMA, es congruente al triángulo QMB, ¿no? ¿Qué caso? Caso lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Recordemos que este ángulo es 90 y como es mediatriz, AM es igual a MB, ¿no? Muy bien, señores. Entonces, ¿qué se puede concluir? Se puede concluir que AQ es igual a QB. Eso es lo que estamos demostrando. Nuestro tercer teorema dice lo siguiente: si se considera uno de los puntos medios de cualquier lado de un triángulo y se traza una recta paralela a otro lado, entonces dicha recta paralela biseca el tercer lado. A ver, mis estudiantes, ¿cómo es esto? A ver, tengo aquí un punto medio del lado AB, y por este punto medio del lado AB trazo una paralela al lado AC. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente: va a pasar que al yo trazar una paralela, esta paralela va a pasar por N, pero N va a ser punto medio de BC, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Si M es punto medio, si yo trazo una paralela, ¿no?, al AC, N va a ser punto medio de BC, es decir, BN va a ser igual a NC. Nuestro siguiente teorema dice lo siguiente: teorema de la base media. Dice así: si se consideran los puntos medios de los lados de un triángulo, el segmento que tiene por extremos dichos puntos se denomina base media y su longitud es la mitad de la longitud del tercer lado. Dicho esto, mis estudiantes, ¿qué quiere decir esto?
A ver, yo tengo acá un triángulo. M es punto medio de AB, N es punto medio de BC, y yo uno esos puntos medios. Entonces, este segmento se va a llamar base media, ¿sí? Y la longitud de esta base media va a ser la mitad del tercer lado, ¿sí? En otras palabras, es esto, ¿no? Bueno, AM es igual a MB, o sea, M es punto medio, PN es igual a NC, es decir, N es punto medio. Entonces, MN es base media, ya lo dijimos, base media, ¿no? Y, bueno, se va a cumplir que MN es la mitad de AC, ¿no? Bueno, además, podemos concluir también que MN es paralelo a AC. O sea que la base media es paralelo al tercer lado. El siguiente teorema, mis estudiantes, es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué dice el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa? Si se traza la mediana relativa a la hipotenusa, la longitud de dicha mediana es la mitad de la longitud de la hipotenusa. A ver, mis estudiantes, tengo aquí lo siguiente. A ver, acá tengo mi triángulo rectángulo, ¿no? Sí. Entonces, en un triángulo rectángulo yo trazo la mediana. Esta mediana es relativa a la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que, bueno, se supone que M es punto medio, mediana, entonces va a pasar que BM va a ser la mitad de la hipotenusa. O sea, en otras palabras, estos tres segmentos van a ser iguales, ¿sí? Bien, mis estudiantes, vamos a ver con el problema número 1. Dice así: del gráfico calcule AC si BP es igual a 1, PB, perdón, es igual a 4. A ver, vamos con la resolución. A ver, bueno, aquí está la resolución y vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Primero vamos a prolongar CP, ¿no? Vamos a prolongar CP, este CP lo prolongamos de tal forma que TP es igual a PC, es decir, TP es igual a PC, ¿sí? Estamos prolongando y si nos damos cuenta, ¿no? Estos dos son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque esto es un triángulo, ¿no? Este ángulo vendría a ser, este vendría a ser, en este triángulo, este ángulo vendría a ser, esta línea vendría a ser altura y también vendría a ser mediana. Por lo tanto, estos dos son iguales, ¿no? De ahí, ¿qué más? Vamos a trazar por P, vamos a trazar MP, es decir, este segmento, MP, que es paralelo a AC. ¿Sí? Mis estudiantes. Ahora, notemos también lo siguiente, ¿no? Notemos lo siguiente, que MP es base media, y si MP es base media, ¿no?, del triángulo ATC, ¿no?, entonces necesariamente, entonces, mis estudiantes, este MP que valía 4, ¿sí?, MP que valía 4, acá, observen acá, ¿no? ¿Y por qué vale 4? Recuerden que PB valía 4, PB era esto, 4, entonces si él es alfa y este es paralelo, él también va a valer alfa, entonces acá tenemos un triángulo isósceles, ¿sí? Si P vale 4, entonces MP también vale 4, y si este es 4, entonces necesariamente este es base media, por lo tanto X ¿cuánto va a valer? 8, que vendría a ser mi respuesta. La segunda pregunta dice así: en la figura calcular la medida del ángulo MPN, este ángulo de acá, si ABC es igual a 80, el ángulo ABC, o sea, este ángulo es 80. Muy bien, jóvenes, vamos con la demostración. A ver, me están diciendo que MPN es lo que me están pidiendo calcular, le he puesto X, y me están diciendo que ABC es 80, ABC es 80. Muy bien, joven. Lo primero que yo tengo que darme cuenta que voy a usar el teorema de la mediatriz. Acá tengo una mediatriz y acá tengo otra mediatriz. Acá está. Por este teorema de la mediatriz, entonces yo voy a decir que el ángulo A y el ángulo P son iguales, y el ángulo P y el ángulo C son iguales en sus respectivos triángulos. Es decir, esto, ¿no?, que el ángulo A y el ángulo P son iguales, acá está, acá lo he puesto, A y P son iguales en el triángulo
MP, ahí está, y el ángulo P y el ángulo C son iguales en el triángulo PNC. Muy bien, entonces voy a decir lo siguiente, mis estudiantes. Voy a decir que en el triángulo ABC, si acá yo pongo alfa y acá yo he puesto beta, alfa más beta más 80 es 180. Por lo tanto, alfa y beta suman 100. O sea, ellos dos suman 100. Bueno, acá he puesto alfa más beta más 80, ellos suman 180, entonces sabemos que alfa más beta es 100. Muy bien, mis estudiantes. Entonces, si yo sé que alfa más beta es 100 y a mí me piden x en el punto P, yo diré que x más alfa más beta es igual a 180. Por lo tanto, x más 100 es igual a 180. Por lo tanto, x es 80, ¿no? Alfa más beta era 100, vas a restar, x es 80. Este vendría a ser mi respuesta. El siguiente problema dice así: en el gráfico mn es igual a 12, mn vale 12. Hallar pq. Pq es... ¿dónde está pq? Este es de acá. Pq, este de acá. P y este es Q. O sea, este segmento. Muy bien, mis estudiantes, vamos con la resolución. A ver, la resolución es esta, y vamos a ir explicándola poco a poco. Tengo el triángulo ABC. Este es mi triángulo ABC. Por base media, AC es igual a 24. A ver, mis estudiantes, si este es MN, MN valía 12. Por lo tanto, como es punto medio, este es base media, ¿no?, de este triángulo. Entonces, si él es 12, AC tendría que valer 24, es decir, el doble. Entonces, si él vale 24, en este triángulo, en el triángulo AEC, por propiedad, ¿no?, nuevamente tenemos otra base media, es decir, X vendría a ser la base media del triángulo AEC. Por lo tanto, X valdría la mitad de 24, es decir, 12. Por lo tanto, ese vendría a ser mi respuesta. El cuarto problema dice así: en la figura AO es igual a OC, hallar X. Bueno, en esta figura notemos que mi triángulo es rectángulo. Y si mi triángulo es rectángulo, acá está mi triángulo rectángulo, entonces voy a aplicar el teorema de la mediana relativa de la hipotenusa. Es decir, algo así. Lo primero que voy a hacer, por el teorema de la mediana relativa de la hipotenusa, AO, bueno, es igual a OB, acá está OB, y es igual a OC, ¿no? Por dato ya sabemos que O es punto medio. Por lo tanto, al trazar aquí, esta sería la mediana, es decir, que estos tres serían iguales. Ya está. Eso es lo que indicaba. Luego me voy a dar cuenta de que el ángulo C y el ángulo OBC es 20. Este es el ángulo C y el ángulo OBC es 20. Si este es 20 y este es 20, entonces él sería 40. ¿Sí? Ahora, mis estudiantes, como él es 40, y si tú observas este gráfico, este triangulito es isósceles. ¿Sí? Noten que este triángulo... ¿Por qué es isósceles, profesor? Porque si este de aquí es mediana y a la vez es altura, eso se cumple con un triángulo isósceles. Por lo tanto, si él es 40, necesariamente él será 40. Por lo tanto, ¿no?, X tendría que valer, ¿no?, esto tendría 40, 40. Entonces, por lo tanto, X tendría que valer 80. Que vendría a ser mi respuesta. Bien, jóvenes, muchas gracias.